Bien. Encienda la cámara, por favor. Ahora vamos con... Ya va que no consigo la presentación. Bien. Jara. eh, mm, vamos a ver qué le voy a preguntar. Jara, ¿cuál es la clasificación de la economía? ¿En qué rama se clasifica la economía, Jara? La Jara economía José. se clasifica, eh, Ajá. bueno, en la economía, por decir, en la economía familiar, en la economía política, economía nacional. Tengo entendido, Mm, estoy bien, no, 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 economista. no, no, no. La economía se Ah, no, clasifica perdón, según perdón. según su objeto En, en positiva y normativa, según su perdón. funcionamiento en una economía dirigida, mixta y de mercado, y según su naturaleza, que es lo que nos compete analizar en microeconomía y macroeconomía. Esas son las tres divisiones principales de la economía. Por favor, señor Kevin Blanco, active su cámara, por favor. Economista, es que justamente yo prendo la cámara y no se ve casi nada. No sé qué pasó con mi cámara. Ajá, ok, bien. Pero para la próxima, arreglé esa situación porque es que estoy grabando. Yo, como les dije, no activo mi cámara porque si no pierdo la resolución de la presentación. Aunque no estoy haciendo presentación, sí estoy observando la lámina para proceder a hacer el análisis que estoy solicitando. Bien, Pierre Poisson. ¿Dónde está Pierre Poisson? Aquí ¿Qué estoy. relaciones existen entre la microeconomía y la macroeconomía, Pierre Poisson? Entre ambas se produce una retroalimentación, pues la microeconomía corresponde a lo que es ¿cómo es? El país, lo interno, y la macroeconomía corresponde a todos los países. Entonces sería una retroalimentación entre ambas. Ok, ¿qué más? Está muy bien, pero principalmente la microeconomía analiza las unidades económicas, familia, consumidor y empresa. A diferencia de la macroeconomía que analiza la totalidad, como usted lo plantea, la totalidad de las variables macroeconómicas o agregados económicos a nivel nacional e internacional, tales como el Producto Interno Bruto, el consumo nacional, la inversión nacional, las exportaciones y las importaciones. Quiere decir que la microeconomía es una rama de la macroeconomía. Muy bien, Paola. Villalba. Villalba Kelly. Sí, Inge. Economista, perdón. Ajá. Ajá, ok. Vamos a ver Villalba. Mm, ¿Por qué se determina que John Maynard Keynes es el padre de la economía del siglo XX? ¿Cuál fue el aporte de John Maynard Keynes para que se le diera ese nombre como padre de la economía del siglo XX? ¿Cuál fue su aporte? ¿Qué publicó John Maynard Keynes? Em, En su libro La teoría de la ocupación, el interés y el dinero. ¿Cuál fue la propuesta de John Maynard Keynes? La propuesta de John Maynard Keynes fue analizar las causas que generaban el desempleo, la inflación, la crisis económica. Por lo tanto, él propuso que el gobierno debía desarrollar una política de pleno empleo a través principalmente del sector construcción, que era quien iba a generar elementos de generación de empleo de forma directa e indirecta. Por lo tanto, él propuso que el Estado era el mayor motorizador de la inversión, del consumo. Por tal razón, los países iban a prosperar y iban a desarrollar el crecimiento y el desarrollo. Esa fue la propuesta de John Maynard Keynes. ya Mejía, te- ¿dónde está Mejía? Mejía Licea, no, no vino. Moreno Evelyn, Moreno. ¿Cuál es la importancia o la utilidad que tiene la macroeconomía? Moreno, porque es eh, importante el análisis de la doctor. macroeconomía.
para poder llevar bien las cuentas. ¿Cuáles cuentas? Supongamos de un hogar, de una familia, del Estado, para No, mantener del bien nuestra Estado sí, de economía. la familia no. Del Estado, del gobierno, para poder analizar las cuentas macroeconómicas en cuanto a la generación de ingresos, ¿verdad? A la generación de gastos, en cuanto a la posición que tiene un país en el análisis de la importación, de la exportación, de las divisas, del comercio internacional, para poder intercambiar esos bienes y esos servicios y determinar cuáles son los ingresos de una nación. Allí sí estamos hablando de las cuentas nacionales. Bien. Ajá, Alexis Ovidia, ¿cuál es su propuesta? Pregunte. Economista, tengo un mensaje que me escribió ahorita, escribió en blanco, me dice que se le fue el internet en la parte de la casa de él y no tiene datos, me mandó un mensaje por texto. Ok, dígale entonces que grabé la clase, perdón, que la clase será grabada y será subida a la plataforma cuando esté activa. Ya le digo, ya, gracias. Ok. Ya son causas tecnológicas que no se pueden obviar, pero que esté pendiente. Bien, vamos a dejar el interrogatorio hasta aquí y a quienes no interrogué hoy, para la próxima semana les interrogaré. Me interesa saber el preámbulo, el enlace, perdón, de una clase con la otra. Bien. Hoy vamos a continuar a terminar parte del conversatorio que teníamos en la clase anterior y vamos a continuar con la actividad. Voy a hacer la presentación. Me confirman si ven la pantalla. ¿Ven la pantalla? Sí, economista. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, habíamos quedado aquí en el crecimiento y la estabilidad macroeconómica. Por lo tanto, la política macroeconómica plantea las siguientes interrogantes, que es decir, que la macroeconomía da respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Por qué disminuye la producción y el empleo? ¿Cómo puede reducirse el desempleo? ¿Cuáles son las causas de la inflación? ¿Cómo puede controlarse la inflación? La inflación no desaparece. La inflación es como la enfermedad de la hipertensión o de la diabetes. Se controla, mas no desaparece. ¿Cómo puede aumentar un país su tasa de crecimiento económico? Entonces, esas son las respuestas que se le da a la macroeconomía. Ajá, ¿alguien me está? Ajá, dígame, Cristian Guzmán, pregunte. Economista, buenas Cristian, noches. buenas noches. Yo Dígame. solicité unos minutitos para llegar porque estaba recién llegando de mi trabajo, para que me tome la Ok, asistencia, por está favor. bien. Ya le coloco la asistencia, permanezca en línea y active su cámara. Gracias. Ya le coloco la asistencia. Guzmán Cristian. Listo. Mejía no vino, ¿verdad? Mejía Lisset está presente. Sí, Mejía. jefe. Sí, profe, Ok. sí estoy presente. Sí, está bien, está bien. Bien. Continúo. Ya va. Continúo con la presentación. Entonces, esas son preguntas a las cuales la macroeconomía debe darle respuesta. Y la única forma de dar respuesta es logrando los objetivos y combinando esos objetivos con instrumentos macroeconómicos. Por ejemplo, si el objetivo de una nación es la producción, por lo tanto, deberá llevar a cabo un elevado nivel de producción a través de la generación del empleo. Y lo que busca con esta generación de empleo y que se eleve la producción de bienes y servicios es que existe una rápida tasa de crecimiento. Ahora, una rápida tasa de crecimiento laboral, una rápida tasa de crecimiento en cuanto a la población, una rápida tasa de crecimiento de la riqueza. ¿Y qué instrumentos utiliza la macroeconomía para lograr este objetivo? Aplicar la política fiscal. Cuando hablamos de política fiscal, nos referimos a la política de los impuestos, cómo el Estado va a recaudar los ingresos. Por lo tanto, tiene que racionalizar el gasto público e incrementar los impuestos. Ahora, ¿cómo racionaliza el gasto público? El gasto público se divide en gasto de inversión y gasto corriente. El gasto de inversión es aquel gasto que realiza el Estado en cuanto a la construcción de escuelas, carreteras,
edificios, maquinaria y equipo, empresas estatales. Ese gasto en inversión, según la teoría del presupuesto, debe estar en un 70% de los ingresos nacionales e internacionales. Y el gasto corriente es el gasto que realiza el Estado a nivel macroeconómico en gastos en educación, salud, seguridad y defensa. Ese gasto debe estar en el orden del 30% de los ingresos nacionales e internacionales. Quiere decir entonces que cuando el Estado no puede cumplir con el gasto público para ofrecer una calidad de vida a la población, ofrecer una satisfacción a la población, tiene que recurrir a impuestos, tienen que incrementar los impuestos. De esta forma, lograría el objetivo de incrementar la producción, generar empleo, generar demanda agregada, oferta agregada, consumo nacional, incrementar las exportaciones y minimizar las importaciones. Otro objetivo macroeconómico es la generación de empleo, que es decir, que el Estado debe buscar elevar el nivel de empleo y bajar el nivel de desempleo involuntario. Ahora, ¿qué es un desempleo involuntario? Aquellas personas que aún teniendo una profesión, aún teniendo una edad de trabajo para trabajar entre 14 y 65 años, no consiguen empleo. De aquí que el Estado tiene que utilizar el instrumento de la política monetaria. ¿Y qué es la política monetaria? Aquella política que utiliza el Estado para estabilizar el valor de la moneda, para controlar el incremento de la inflación y para controlar la oferta monetaria de manera que no exista tanto dinero en la economía que podría generar inflación. Y de esta forma, el Estado decide bajar las tasas de interés o incrementar las tasas de interés. Por lo tanto, si va a generar el empleo, él debe bajar las tasas de interés activas de manera que el empresario solicite créditos con tasas de interés muy bajas en los bancos y con ese dinero pueda invertir en proyectos empresariales y de esa forma generar empleo. Entonces el Estado disminuye la tasa de interés, evita que exista mucho dinero en la economía. Al disminuir la tasa de interés, el empresario acude a solicitar créditos, contrata más mano de obra y de esa forma se logra el objetivo de incremento de empleo. Otro objetivo de la política macroeconómica es la estabilidad en el nivel de precios con libre mercado, quiere decir que los precios se mantienen durante mucho tiempo. En el caso de Ecuador, existe una estabilidad en el nivel general de precios, puesto que los precios en los bienes y los servicios que se ofrecen en el Ecuador no se incrementan como si se incrementan los precios en Venezuela o en Colombia o en Brasil. Entonces, esa estabilidad, ¿cómo se logra? A través del instrumento política de renta, es decir, no incrementando los sueldos y los salarios para que no se eleve la inflación. Por esa razón, en el caso ecuatoriano, apenas el incremento es de $6, de $4, y el propósito es para que no se incrementen los precios de los bienes y los servicios y por lo tanto no incremente la inflación. Quiere decir que a través de directrices gubernamentales voluntarias se decide en convenio con los sindicatos de los trabajadores y el Estado equilibrar los precios hasta establecer controles obligatorios de manera que no se incremente la inflación. En conclusión, podemos decir que los principales objetivos de la macroeconomía es la producción, el incremento de la producción, el incremento del empleo y generar una estabilidad en el nivel de precios para evitar la inflación. ¿Y qué instrumentos utiliza? La política fiscal a nivel de incremento de la producción, la política monetaria a nivel del incremento del empleo y por supuesto la política de rentas, que es la política de salarios, también se le llama, para poder estabilizar el nivel general de precios en el libre mercado. Esos son los objetivos y los instrumentos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? Yepes. Sí, dígame, economista. ¿Alguna duda, algún aporte? ¿Me supe explicar? ¿Me di a entender? No, sí se le entendió. Ok. Sí. Evelyn Moreno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí o no? Cristian, Andrés, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Sí o no?
Todo claro, economista. Bien, continuamos. Entonces, siendo así, la única forma de medir el éxito económico para lograr el crecimiento y la estabilidad macroeconómica es que la economía utiliza variables macroeconómicas o agregados económicos que ustedes están investigando. ¿Con qué propósito? Con el propósito de generar resultados óptimos macroeconómicos. Ahora, ¿cuáles son estas variables que a nivel macroeconómico van a funcionar para que la economía mejore? El Producto Interno Bruto o PIB, que mide el valor de mercado de todos los bienes y los servicios que se producen en un país durante un año. Es decir, el quantum o la cantidad de bienes y servicios que se producen en un país en un año. Ahora, esos bienes y esos servicios están monetizados, en el caso ecuatoriano, en dólar norteamericano. Por lo tanto, el Producto Interno Bruto no es más que el ingreso nacional generado por la producción de bienes y los servicios. Otra variable importante a analizar es la tasa de empleo. La tasa de empleo no es más que la población activa formada por todas las personas ocupadas o desempleadas que están buscando trabajo. Es decir, que una tasa de empleo es aquel número de empleados entre los 14 y los 65 años que están en edad de trabajar, tienen condiciones para trabajar y están buscando trabajo. Y la tasa de inflación, que no es más que la variación en el nivel de precio de un año a otro. Y para medir esa tasa de inflación se utiliza el índice de precios al consumidor. Por lo tanto, estas tres variables van a generar, si se controlan, si se racionaliza su efectividad, van a generar cambios importantes en el logro macroeconómico. Aquí tienen una pregunta que van a responder cuando esté la plataforma abierta. Vayan haciéndola y cuando esté la plataforma la suben. Conociendo los fines y factores productivos, económicos y el papel de la macroeconomía, ¿cómo considera usted que puede mejorar la economía ecuatoriana? Entonces, van a darle respuesta a esa pregunta y la suben al foro en la plataforma cuando esté activada. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí o no? Moreno. No está Moreno, vamos a colocarle en la asistencia. Estoy, doctor. No, Sí ninguna apareció. pregunta. Ajá, Moreno. ¿Hay alguna pregunta, Moreno? ¿Alguna duda? No, ninguna. Ok, Todo claro. bien. Muchas gracias por su participación. Continuamos. Bien. Vamos a analizar ahora lo que conocemos como los instrumentos económicos. Los instrumentos económicos son aquellos instrumentos que utiliza el Estado para poder evaluar la economía, para poder identificarla, para poder mejorarla. Por lo tanto, el objetivo de la clase de hoy es identificar el comportamiento de los instrumentos económicos para el análisis de los problemas económicos y la aportación de soluciones. ¿Cuál es la actividad de evaluación que vamos a tener? Analizar la importancia de los instrumentos económicos para el análisis e interpretación de la economía ecuatoriana y luego elaborar organizadores gráficos interrelacionados. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Por lo tanto, vamos a conceptualizar qué son los instrumentos económicos. Son un conjunto de conceptos, técnicas y representaciones que ayudan a analizar y resolver distintos problemas económicos. En el análisis de la economía se emplean datos estadísticos, series históricas o otros instrumentos con el propósito de dar solución a los problemas económicos de la sociedad. En conclusión, los instrumentos económicos no son más que aquellos argumentos que utiliza el Estado para dar respuesta a la economía a través de modelos económicos. Esos instrumentos económicos vamos a analizar algunos conceptos, algunas técnicas y algunas representaciones matemáticas. De allí que hay que basarnos en las teorías económicas. ¿Por qué? Porque las teorías económicas
en cierto modo, son las que van a explicar la causa y el efecto del problema económico, cómo surge un problema económico, cómo se resuelve un problema económico, de tal forma que podemos interrelacionar esas dos causas para analizar la problemática. Si queremos analizar la crisis ecuatoriana, podemos identificar los niveles de desempleo o los niveles de inflación. Quiere decir que la teoría económica de la inflación y la teoría económica del empleo nos va a dar como resultado una combinación para poder conseguir la causa y el efecto del problema. También estas teorías económicas pretenden explicar el por qué se observan en la realidad ciertos acontecimientos, por qué ocurren las crisis, por qué unos países son más pobres que otros o algunos países son más ricos que otros, por qué existen países desarrollados y países desarrollados. Quiere decir que a través de la predicción tenemos que tomar medidas económicas para solucionar aquellos problemas económicos a través de la teoría económica. Existen diferentes teorías económicas. Por ejemplo, la teoría de la demanda determina que a precios más altos habrá menos consumo, y eso es cierto. ¿Verdad? Cuando los precios se incrementan, la población consume menos, y si los precios descienden, la población consume más. En el caso de la teoría de la oferta, a mayor precio del bien, más unidades ofrecerá el empresario a la venta. Y cuando ese precio disminuye, el empresario ofrece menos porque él quiere lograr una ganancia y poder cubrir sus costos de producción. La teoría de la inflación es cuando existe una emisión excesiva de dinero inorgánico por parte del Banco Central de los países y poco a poco, como hay tanto dinero, se incrementa la demanda agregada y eso genera inflación. Es un dinero inorgánico que no está sustentado en la producción de bienes y servicios, sino que el Estado los emite como si fuese un nivel de deuda interna. La teoría de la inversión también nos dice que a mayor inversión, mayores serán las expectativas del empresario y mayores serán sus beneficios o su tasa de ganancia. Y a menor inversión es porque el empresario tiene duda acerca de la situación económica o política de un país y por lo tanto no quiere arriesgar su inversión ante una posible crisis económica. Hoy en día, políticamente en el Ecuador hay muchos problemas con el presidente, con sus decisiones. Entonces el empresario está a la expectativa, no desea invertir esperando a que llegue una conclusión de que si sigue en el mandato o si no sigue o si va a haber paros que podría afectar la economía nacional. En conclusión, podemos decir que las teorías nos conducen a un camino de poder analizar y corregir la problemática económica desde su causa y sus efectos. Ese es el propósito de las teorías económicas. Uvidia, ¿alguna pregunta, alguna duda? Uvidia. Está inasistente Uvidia. Vamos a colocarle la No, no inasistencia. estoy aquí. Ah, pero no me responde. Es que me demora en prender porque estoy copiando lo que está diciendo, así No es sacando necesario que ideas. copie. Eso va a quedar grabado en la clase. Acuérdense que la clase, ustedes deben ver la clase posterior grabada. Eso queda Exacto, grabado en la pero clase. sacar apuntes también es bueno. No, no es necesario. Todo está en la clase y está en el material que les envié. Tienen que leerse el Ok. material para poder reforzar. ¿Hay alguna duda, Y- alguna pregunta, Ovidia? No, de mi parte no, por el momento. Ok. Ahora, ¿qué es un modelo económico? ¿Qué es para ustedes un modelo? Moreno, ¿qué es un modelo? ¿Qué es para usted un modelo? Vamos a ver quién está levantando la mano. Araceli, pregunta Araceli. Disculpe, economista, todos los temas que nos está dando usted están dentro de lo que son los PDFs, ¿verdad? Sí, Porque, correcto. porque yo le leí y estaba una parte de lo que nos dio la primera clase, estaba una parte. Entonces, por eso le pregunto si es que los siguientes temas que vienen también están así mismo. Sí, no, este tema de ahorita no está. Se los envío después o se los subo a la plataforma. Gracias, ¿Ve? economista. Yo por lo general no subo mis presentaciones porque la idea es que ustedes vean la clase, no que lean las presentaciones posteriores. ¿Ve? Entonces es mejor que vean la clase posteriormente grabada para que puedan entender mucho más y ampliar su conocimiento. Ese es el propósito. ¿Ve? Bien. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta aparte de Araceli? ¿No? Bien. Vamos a ver qué es un modelo económico. Allá va.
Segundito. Un modelo económico. Un modelo económico es una forma matemática simplificada para percibir la realidad económica. Quiere decir que la economía se analiza a través de modelos económicos. El modelo de la teoría, el modelo de consumo, el modelo de ingreso, el modelo de Producto Interno Bruto, el modelo de la teoría general de precios, la teoría de la inflación, el modelo del crecimiento analógico de los países en desarrollo. Hay muchos modelos para analizar la economía. Por supuesto, son modelos matemáticos. Por lo tanto, se usa un modelo económico para poder identificar cómo funciona la economía y expresar las relaciones de causa y efecto de las variables que inciden en esa economía, por supuesto, variables macroeconómicas. También se dice que los modelos son abstracciones de la realidad económica, son sistemas hipotéticos deductivos y deben ser congruentes y relevantes. Cuando hablamos de sistemas hipotéticos deductivos, quiere decir que si yo observo que existe una inflación acelerada, yo puedo deducir que hay un incremento en los precios. Si yo observo que hay gran parte de la población entre los 14 y los 65 años en edad de trabajar, que buscan trabajo por primera vez y la mayoría tiene una profesión, yo los veo desempleados, quiere decir que estoy observando que se está incrementando el desempleo. Entonces, un modelo me sirve para visualizar, observar la realidad económica de una nación a través de diferentes atracciones. Por tal razón, las teorías económicas y los modelos nos van a permitir realizar proyecciones hacia dónde va la economía. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser un economista para poder visualizar qué sucede en la economía. Por lo tanto, cada uno de nosotros visualiza su economía personal y familiar dependiendo cómo lleva a cabo sus gastos, dependiendo cómo administra sus ingresos, también dependiendo de la ideología política que esté presente en la nación, de las cuales el ser humano, en el caso ecuatoriano, no podemos desprendernos de la realidad económica que vive cada uno de Ecuador o que vive cada uno de los países. Quiere decir que tenemos que adaptarnos a esa realidad económica y poder racionalizar nuestros gastos y poder administrar eficientemente nuestros ingresos. Entonces, eso es un modelo económico. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes de un modelo económico? Se parte de unos supuestos. Estos supuestos constituyen las bases sobre las cuales se construye un modelo. Son proposiciones acerca de lo que es importante y de lo que puede ignorarse. En el caso del modelo PIN igual a C más I, decimos que existe un Producto Interno Neto que es igual al consumo o la inversión. El Producto Interno Neto significa la producción de bienes y servicios internamente que es elaborada sola y única exclusivamente por ecuatorianos. Esa producción interna nacional elaborada solo por ecuatorianos está compuesta por el consumo nacional de los ecuatorianos más la inversión que realizan los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque es neto. No se toma en cuenta ni las empresas extranjeras, ni tampoco se toma en cuenta los extranjeros que habitan este bondadoso país. Se le llama modelo Producto Interno Neto. Está compuesto por el consumo nacional y la inversión nacional que realizan los ecuatorianos, tanto naturales como personas jurídicas. Existe otro modelo que es el Producto Interno Bruto. No es más que la producción de bienes y servicios que es realizado tanto por ecuatorianos como por extranjeros, sean personas naturales o personas jurídicas, sean personas de carne y hueso como empresas nacionales y extranjeras. Este Producto Interno Bruto se le llama bruto porque contiene elementos nacionales y extranjeros. ¿Qué compone el Producto Interno Bruto? El consumo nacional, la inversión nacional, el gasto público que lo acabo de explicar, las exportaciones de bienes y servicios y las importaciones. Ahora, ¿por qué esas importaciones tienen signo negativo? Porque es un consumo nacional, es un gasto para el Estado. Es la fuga de divisas que se escapa a Colombia o se escapaba a Colombia cuando gran parte de los ecuatorianos iban a comprar a ipiales y eso iba en detrimento de la economía ecuatoriana porque ese ingreso quedaba en Colombia. Esos dólares iban a Colombia. Por esa razón tiene signo negativo. Ahora bien, ¿a qué le llamamos consumo nacional? Al consumo que realiza tanto nacionales como extranjeros
a nivel de las familias, a nivel del Estado y a nivel de las empresas. Inversión nacional es la inversión que realiza el empresariado nacional y también el empresariado extranjero. Y la única inversión que realiza la familia es la adquisición de vivienda. Teóricamente, económicamente, la única inversión que realiza la familia es la compra de su vivienda primaria. Lo demás no es inversión, es un ahorro o puede ser un gasto momentáneo. El gasto público, también se lo expliqué, es el gasto que realiza el Estado en ofrecer un bienestar a la sociedad. Se divide en gasto corriente y gasto de inversión. Las exportaciones no es más que la compra de bienes y servicios en el extranjero, por lo cual, la venta de bienes y servicios nacionales en el extranjero, por lo cual recibimos divisas, por lo tanto es un ingreso internacional. Y las importaciones, la compra que realizamos al extranjero y por lo tanto pagamos en divisa. Por esa razón es un signo negativo. Entonces, estos son dos modelos económicos que nos sirven para interpretar la realidad económica de cualquier nación. ¿Bien? Bien. Pascual, Wendy. Wendy Pascual. Sí, dígame. Bien. ¿Qué diferencia hay entre el PIN y el PIB? ¿Qué diferencia hay? Pascual. No oigo nada. Lo acabo de explicar. El PIB se analiza a nivel interno, a nivel de consumo nacional e inversión nacional. El PIB, tanto interno como externo, porque toma en cuenta el comercio internacional, que son las exportaciones y las importaciones, Papuel. Creo que no me están poniendo cuidado. Aquí vemos un modelo económico. Ese es el modelo económico de la renta. Tenemos un mercado de bienes y servicios y tenemos un mercado de factores. Le damos respuesta al qué producir, cómo producir y para qué producir, entre hogares y empresas. El flujo azul son los bienes y servicios, el flujo verde son las unidades monetarias. Por lo tanto, los hogares compran bienes y servicios a las empresas, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista de los flujos monetarios, los hogares realizan gastos en las empresas a través de la adquisición de bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios. Por su parte, esos hogares generan ingresos a las empresas cuando realizan esa compra de bienes y servicios. A su vez, las empresas pagan salarios a las familias en el mercado de factores cuando contrata su fuerza de trabajo. Y el mercado de factores, a nivel de las empresas, generan una renta a los hogares cuando le pagan sueldos y salarios. Por su parte, el flujo de bienes y servicios, los hogares ofrecen un factor que es el factor trabajo. Le venden el factor trabajo en el mercado de factores a las empresas. Es decir, que las empresas demandan el factor trabajo, ¿okay? Y a su vez ofrece bienes y servicios a las familias en el mercado de bienes y servicios. Posteriormente, esas empresas reciben la demanda que realizan los hogares y esto es lo que se constituye como el modelo de flujo de renta en una economía cerrada, hogares y familia, y empresas. ¿Por qué es una economía cerrada? Porque no está interviniendo ni el Estado, ni tampoco está interviniendo las exportaciones y las importaciones. Quiere decir que este modelo económico tiene relación con este modelo, con el Producto Interno Neto, donde solamente hay consumo por parte de la familia e inversión por parte de las empresas. Ahora, si fuese un modelo abierto, estaría presente el gasto público, las exportaciones y las importaciones. Aquí vemos los componentes de un modelo económico, el modelo económico del Producto Interno Bruto, que está compuesto por consumo nacional, inversión nacional, exportaciones, gasto público e importaciones. También tenemos otro modelo económico que es el ingreso. El ingreso está compuesto a nivel de la familia por consumo y ahorro.
Por lo tanto, si se incrementa el ingreso, se produce más consumo y más ahorro. Cuando el ingreso se incrementa, el ingreso de la familia se incrementa, se produce lo que se llama una propensión marginal a consumir, pero también se produce una propensión marginal al ahorro. Quiere decir entonces que cuando a la familia se le aumenta el ingreso o los sueldos, la familia tiene que decidir cuánto va a consumir y cuánto va a ahorrar. Teóricamente se plantea que por cada dólar que recibe la familia, 50 centavos deben ser dirigidos al ahorro y 50 centavos deben ser dirigidos para el consumo. De esa forma se generan las propensiones marginales al consumo y al ahorro. ¿Y qué significa una propensión marginal al ahorro y al consumo? Unidades adicionales de dinero se aportan para consumir más bienes y servicios, pero también para ahorrar, producto del incremento del ingreso familiar. Ahora, a nivel del inversionista, también se produce un modelo económico. El ingreso del inversionista va a estar compuesto por el consumo más la inversión. Por lo tanto, si se incrementa el ingreso, el inversionista va a generar una propensión al consumo y también una propensión marginal a la inversión. Por lo tanto, va a consumir más y también va a invertir más. En conclusión, si unimos estos dos modelos económicos, entonces va a ocurrir que a nivel de la familia va a haber más consumo y más ahorro cuando aumenta el ingreso. Y a nivel del empresario va a haber más consumo y más inversión también cuando aumentan sus beneficios o sus ganancias. A ello le llamamos componentes de un modelo económico, como lo vemos aquí. El Producto Interno Bruto está analizado para el año 2000, 2005, 2010 y 2012. Podemos observar que el Producto Interno Bruto para esta economía ecuatoriana está incrementándose año a año. ¿Por qué se incrementa? Porque se está incrementando el gasto en consumo final de los hogares. Se está incrementando también la inversión privada, por eso tiene un signo más. Se incrementa también el gasto en consumo final del gobierno. Se incrementa el gasto en consumo final de las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares, es decir, las cooperativas o aquellas ONG. También observamos que se incrementa. Se incrementan las exportaciones, está mejorando la economía internacional de esa nación. ¿Okay? Pero a su vez también se están incrementando las importaciones. Quiere decir entonces que esta es una economía que está creciendo su Producto Interno Bruto, está creciendo la producción de bienes y servicios para satisfacer tanto el mercado interno mediante el consumo y la inversión, pero también para satisfacer el mercado externo a través de las exportaciones y de las importaciones. Quiere decir una economía que es sostenible en el tiempo, una economía autosuficiente. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Sí o no? Hasta ahorita ninguna duda de mi parte. Ok, muchas gracias. Economista, quería pedirle un Pregunte. favor. Si me podía repetir la anterior diapositiva, lo que pasa es que se me fue el internet, en la parte que decía sobre el PMGC, más esa parte no me quedó Ok, clara. bien, ya voy, Sandy. Vamos a explicársela de nuevo, Sandy, no se preocupe. Gracias. Ok. Disculpe, economista. Dígame, De pronto dígame. hay en alguna parte donde pueda ver lo que, o sea, de cada letrica que hay el significado, por ejemplo, porque yo vi, o sea, claro que en lo que tenemos es el PIB, igualmente qué significa el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? Pero las demás letras, la verdad que no le cuacho mucho Ajá. y me pierdo, la verdad. Ok. PMG significa propensiones marginales. Cuando usted tiene dolor de cabeza, malestar, dolor de cuerpo, usted está propensa a enfermarse, ¿cierto? Entonces, si se incrementa el ingreso, se incrementa el consumo y se incrementa el ahorro.
Cuando se incrementa el consumo, es la propensión marginal a consumir, o PMGC. Si se incrementa el ingreso, también hay un incremento en el ahorro o una propensión marginal al ahorro, PMGA. Por lo tanto, en conclusión, podemos decir que al incrementarse el ingreso de la familia, también se incrementa el consumo y se incrementa el ahorro por parte de la familia. Ahora, por parte del empresario, aquí abajo, el ingreso es igual al consumo del empresario más la inversión que él realiza. Por lo tanto, este símbolo delta significa incremento. Si se incrementan los beneficios del empresario, también se va a incrementar el consumo del empresario y la inversión empresarial. Quiere decir entonces que al aumentar el ingreso del empresario, mejora su consumo y mejora su inversión. En conclusión, ¿qué persigue este modelo? Que al incrementarse el ingreso, tanto para el empresario como para la familia, se incrementa el consumo de ambos, pero a su vez también se incrementa el ahorro de la familia y se incrementa la inversión de la empresa. Esto se le llama modelo de crecimiento económico de las familias y de la empresa. Ahora, a nivel nacional, existe el modelo económico del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, es aquella producción de bienes y servicios, ¿verdad? Que es elaborada tanto por mano de obra nacional como mano de obra extranjera, empresas nacionales como empresas extranjeras, porque tiene la palabra bruto. Quiere decir que cuando hay un incremento de bienes y servicios a nivel nacional, se incrementa el consumo nacional, la inversión nacional, el gasto público, las exportaciones y las importaciones. A nivel interno se incrementa el consumo y la inversión, y a nivel externo se incrementa el consumo y disminuye las importaciones. Ahora, cuando hay desequilibrios a nivel interno y desequilibrio a nivel externo, el Estado recurre al gasto público, incrementa los impuestos y disminuye las tasas de interés. De esa forma, actúa un modelo económico a nivel nacional del Estado, a nivel de la familia y a nivel de la empresa. Por esas razones, existen diferentes modelos económicos según agentes económicos existan. ¿Y cuáles son los agentes económicos que existen? El Estado, la familia y la empresa. Aquí vemos un modelo de Producto Interno Bruto para cada uno de los años, año 2000, 2005, 2010 y 2012. Observamos que el PIB está creciendo en forma sostenida. ¿Por qué? Porque a nivel interno las variables macroeconómicas son estables. Aquí vemos cómo aumenta el consumo de los hogares. Eso quiere decir que hay una riqueza que sustenta la economía familiar. También vemos que a nivel empresarial aumenta la inversión. Consumo más inversión. Aquí está, consumo más inversión. También aumenta el consumo final del gobierno. Está aumentando el gasto público. Aquí está la G. Fíjense que va aumentando paulatinamente. También aumenta el consumo final de las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares, es decir, de aquellas ONG gubernamentales que ofrecen ayuda a las familias de bajos recursos. También su gasto está aumentando. También aumenta las exportaciones, la X, las exportaciones también están aumentando, pero también está aumentando las importaciones. Quiere decir que es una economía estable desde el año 2000 hasta el año 2012, producto de que a nivel interno existe un mercado satisfecho, a nivel externo existe un mercado satisfecho y el Estado no tiene que realizar un gran gasto para poder equilibrar este modelo económico. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Ya no economista, o sea, más bien era teniendo claro el tema de cada letrita, lo que significa, como que ya. Ok, bien. Ahora vamos a analizar lo que son las variables macroeconómicas o agregados que ustedes están investigando. Ustedes están investigando lo que son los agregados económicos para la unidad 2. Bien, ¿qué vemos aquí? Producto Interno Bruto es igual al consumo nacional, la inversión nacional, el gasto público, las exportaciones menos las importaciones. A nivel interno, ¿qué ocurre? Que el Producto Interno Bruto va a estar generado por el consumo nacional, la inversión nacional y el gasto público. Y a nivel externo, a nivel del comercio internacional, ese PIB va a ser generado
por las exportaciones menos las importaciones. Ahora, ¿qué son esas variables? Son la representación de un concepto económico que puede medirse o tomar valores numéricos. Las mismas pueden ser endógenas. ¿Cuáles son las variables endógenas? Consumo, inversión y gasto público. Son las variables que ocurren dentro de la nación. ¿Cuáles son las variables exógenas? Aquellas que ocurren a nivel de comercio internacional, las exportaciones y las importaciones. Existen también variables stock y variables flujo. Entonces decimos que las variables endógenas son explicadas dentro del modelo económico, como les decía, consumo, inversión y gasto público. Y las variables exógenas, sus valores son tomados de la realidad económica externa, tales como la tecnología, la balanza de pagos, el comercio internacional, y se determinan fuera del modelo. ¿Cuáles son? Las exportaciones y las importaciones. Siendo así, una variable stock, esta variable stock, que mide el análisis económico en base al tiempo. Por ejemplo, la población que crece, la riqueza también crece o disminuye, el stock de capital, la oferta monetaria, el monto de la deuda pública. ¿Por qué son variables stock? Porque tienen movimiento constante, continuo. Las mismas pueden incrementarse o pueden reducirse. A diferencia de la variable flujo, ¿verdad?, que son indicadores económicos cuya cantidad se mide en un determinado tiempo, tales como el flujo de capital, la producción de bienes y servicios, la inversión nacional, el consumo nacional, la inflación, el servicio de la deuda pública y el desempleo. Se llaman variable flujo porque ellas pueden aumentar y pueden bajar en cierto tiempo. ¿Okay? Entonces, se mide desde el inicio hasta el fin. Por ejemplo, podemos decir que en los últimos 5 años el desempleo ha crecido, es una variable flujo. Pero también podemos establecer que la riqueza de la nación de Ecuador obedece a la producción de petróleo y de camarones y de flores y de banano. Es una variable stock. Entonces, dependiendo del comportamiento de las variables, algunas se llamarán variables endógenas, variables exógenas, variables stock o variable flujo. ¿Alguna duda, alguna pregunta con las variables económicas? ¿No? Bien. ¿Tiene pregunta? Continuamos. Otros instrumentos económicos son los datos estadísticos que aporta el Banco Central del Ecuador para analizar la evolución de la economía ecuatoriana. Estos datos estadísticos son cada uno de los valores que se ha obtenido al realizar un estudio estadístico. Por ejemplo, podemos analizar el análisis estadístico del crecimiento de la población, de la producción nacional de petróleo o el consumo nacional de banano, o podemos analizar datos estadísticos del crecimiento de la inflación. Y la serie de estadísticas es cuando analizamos una serie de años, ¿sí? Analizamos los 4 años del gobierno de Lenin, podemos analizar de un modo estructurado cómo creció el Producto Interno Bruto, o cómo creció el gasto público, o cómo creció el consumo nacional. Y podemos compararlo con el gobierno de Correa. Quiere decir que a través de esas series estadísticas comparamos cuál de los dos periodos la economía ha crecido o decrecido. Por lo tanto, la serie estadística agrupa una serie de años que son comparativos. 4 años del periodo de Correa versus 4 años del periodo de Lenin. Esos son análisis de serie estadística. Pero si solamente analizamos un año, por decir, el último año de Lenin, su proceso económico se llama datos estadísticos. Ahora, ¿qué es importante para el análisis macroeconómico? Los informes económicos. Un informe económico es la actuación del gobierno en cuanto a el desarrollo del sistema económico. Por lo tanto, los informes económicos son análisis teóricos generalmente expresados en cifras que ofrecen información sobre el comportamiento de las variables económicas. Estos informes económicos podemos citar el informe del Banco Central del Ecuador, el informe de la valoración económica de las exportaciones en los últimos 5 años. Y ustedes van a trabajar con estos informes económicos en una actividad que les voy a poner hoy a investigar. Entonces, esos son los instrumentos económicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta con los instrumentos económicos? Bien. Entonces, ¿cuáles son los métodos para investigar el análisis macroeconómico? Tenemos el análisis estático. El análisis estático se utiliza en economía como un instrumento de la ciencia económica para la investigación de la realidad.
Por lo tanto, el análisis estático se lleva a cabo con muy pocos cambios cuando varía de un año a otro o cuando en una economía hay estancamiento, equilibrio y hay un equilibrio entre la oferta y la demanda de mercado, o hay una economía perfecta donde no se están incrementando los precios y ocurren precios de equilibrio. Eso se le llama análisis estático. Pero la economía es evolutiva, la economía no es estática, la economía no está estancada y se lleva a cabo permanentemente a nivel mundial un análisis dinámico. Este análisis dinámico está mucho más ligado a la economía, pues tiene que ver con los cambios y desequilibrios característicos de los países en desarrollo. Por esa razón existen diferencias entre los países ricos y los países pobres a través del análisis dinámico. Algunos autores establecen que por sí la economía es dinámica porque es evolutiva. Tenemos épocas de crisis, épocas de auges, épocas de recesión o épocas de desarrollo económico. Entonces, cada país está inserto en el análisis dinámico más que en el análisis estático. De allí que podemos diferenciar el análisis estático del análisis dinámico. Cuando hay una situación en equilibrio, existe un análisis estático. Y cuando hay una situación de desequilibrio, un análisis dinámico. Por ejemplo, en el análisis estático se ocupa de situaciones donde no hay tendencia al cambio. Por lo tanto, siempre la oferta va a ser igual a la demanda en competencia perfecta y está en equilibrio. O lo que es lo mismo, el ingreso no va a variar y la población ecuatoriana puede consumir durante muchos años los mismos bienes y servicios al mismo precio. Un análisis estático. ¿Cuándo ocurre un análisis dinámico? Cuando hay una inestabilidad en el cambio con una frecuencia recurrente en las economías. Por ejemplo, cuando hay problemas económicos, problemas políticos o problemas sociales. Por ejemplo, de análisis dinámico, la acentuación progresiva de la crisis económica venezolana a partir del año 2000 con el cambio de gobierno. ¿Okay? Otro criterio para comparar estos análisis está la variable tiempo. En el análisis estático, el tiempo es una variable independiente, por lo tanto no es importante porque el tiempo no varía. Ejemplo, la demanda de electrodomésticos en función del precio. Ello puede darse hoy, el próximo año o en 3 años. Quiere decir que usted no debe preocuparse por el precio de los artículos electrodomésticos siempre y cuando estos no varíen de precio. Ahora, cuando hay una inestabilidad económica, el tiempo sí tiene influencia a nivel del análisis dinámico. Por lo tanto, es una variable que depende del comportamiento económico de la sociedad. Ejemplo, el consumo electrodoméstico de hoy en función del ingreso de hace un mes. Es decir, que hace un mes tenía un precio, hoy en día tiene otro precio. Ya para Navidad va a tener otro precio porque se estima que cobran los aguinaldos, las utilidades, entre otros. Entonces, la variable tiempo es una variable de gran importancia en la comparación del análisis estático y del análisis dinámico. La forma de cambio de las variables. En el análisis estático, en el modelo clásico de pleno empleo o estado estacionario, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto es la misma año tras año, no varía la tasa de crecimiento, pues no hay crisis y la tasa de crecimiento permanece constante, no hay crisis económica. A nivel dinámico, mayormente las variables económicas sí se comportan en forma impredecible. Este año puede ser que sea mejor para el Ecuador, el año que viene quizás puede ser que sea peor, no sabemos todavía. Y ello obedece a cambios internos y externos de los factores económicos, políticos y sociales. Por ejemplo, la tasa de variación de las inversiones extranjeras en Ecuador en los próximos años es impredecible. Ahí estamos en presencia de un análisis dinámico porque no sabemos cómo va a ser el comportamiento económico del gobierno del actual presidente. Entonces eso obedece a un análisis dinámico. La naturaleza del enfoque. A nivel estático, cuando una situación económica solamente se describe lo que sucede sin buscar soluciones, sin buscar resultados, sin identificar causas y efectos. Por ejemplo, descripción del movimiento bursátil un día cualquiera en Ecuador sin analizar el por qué las alzas o las bajas en los mercados de capitales. Solamente estamos describiendo el movimiento bursátil, pero no analizamos las causas de las alzas ni las causas de las bajas. Eso es un análisis estático. Ahora, si analizamos las alzas y las bajas, el origen, la causa, el efecto, la consecuencia, si estamos en presencia de un análisis dinámico. Por lo tanto, en el análisis dinámico se trata de establecer las causas, efectos, aportando soluciones a ese problema económico. Ejemplo, incremento de la tasa inflacionaria ecuatoriana
en el segundo semestre del año 2020, identificando causas del alza de precios, sus efectos en la canasta básica y proponer medidas para reducir la inflación. Quiere decir que en el análisis dinámico analizamos causa, efectos y consecuencias para generar medidas de control, para generar medidas económicas de solución. Otra variable. El objetivo de estudio del análisis estático está principalmente en que no busca las causas de los mismos, solamente describe el proceso económico. Por ejemplo, el ingreso nacional de Ecuador en el año 2019 fue de 34.787 millones de dólares. Solamente estamos enunciando, estamos describiendo, no estamos analizando la causa ni el efecto. Pero cuando vamos a un análisis dinámico, le damos importancia al resultado, al proceso que generó esos ingresos, a las causas y a la consecuencia de no racionalizar esos ingresos. Por ejemplo, la cuenta capital de la balanza de pagos ecuatoriana en el año 2019 arrojó un déficit de 156.8 millones de dólares, causado por el pago del servicio de la deuda, afectando así el crecimiento de la economía ecuatoriana. Fíjense que en el análisis dinámico estamos identificando causas, efectos y consecuencias. Es mucho más evolutivo el análisis dinámico y refleja la verdadera causalidad de la problemática económica, pero hay que emitir soluciones o medidas económicas respectivas. Esa es la gran diferencia entre el análisis estático y el análisis dinámico. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿No hay preguntas? Villalba. Villalba. No, no economista. ¿Cómo está durmiendo, Villalba? Hábleme No, bien. No hay pregunta. Bien. no. Malte, ¿alguna pregunta, alguna duda, Malte? No, Malte. economista. ¿No? Bien. ¿Cuál es la tarea que van a realizar? Investigar la importancia de los instrumentos económicos para el análisis de la economía ecuatoriana y elaborar organizadores gráficos interrelacionados. Van a ver e interpretar los siguientes videos del tema de hoy. Estos videos lo van a ver y lo van a interpretar. Esta actividad se la voy a enviar por el grupo de WhatsApp en un rato y también la van a subir a la plataforma cuando esté activa. ¿Bien? Muchísimas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta con respecto a la clase de hoy? ¿Alguna duda? Economista, sí. Yo tengo una pregunta. El deber Dígame, que nos está, Mejía. el deber que nos está mandando ahorita, ¿tiene que ser a mano o podemos hacerlo en Word Como o en usted algún quiera, otro? pero me lo sube en PDF. Me lo sube En en PDF, PDF. ok. Lo puede escanear y subirlo en PDF con letra legible. ¿Oyó? Ok, gracias. Entonces, ya tienen tres asignaciones. Una, los conceptos básicos, ¿verdad? 2, el foro. 3, la pregunta básica y el análisis de los videos. Fíjense cómo se le está acumulando las actividades. Por lo tanto, cuando se active la plataforma, allí van todas las actividades que deben ser subidas en formato PDF individual. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Otra pregunta? Cristian, dígame, Cristian. Disculpe, economista, ¿podría tal vez poner la diapositiva de la tarea? No lo alcancé a copiar. Yo se las O voy voy a a mandar al enviar al grupo. Se las voy a enviar en un rato al grupo. Todas Ok, las tareas gracias. se las voy a enviar al grupo. Ya los términos básicos se los envié. Ese es para la unidad número 2, por lo cual deben investigarlo para la unidad número 2 que comenzamos la próxima semana. ¿Bien? Ok, gracias. Ajá. Hoy les voy a enviar la pregunta foro y les voy a enviar la actividad, la última actividad que les acabo de colocar conjuntamente con los videos. Se la envío en un rato. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Araceli, pregunte. Disculpe, economista, las tres actividades las subimos, a ver, son los términos que nos mandó la semana anterior, el foro y la investigación de ahora.
Los tres nomás. Sí, eso es correcto, eso es correcto. Ah, habrá una carpeta, haga las actividades y las tiene por allí. Cuando se active la plataforma, la suben inmediatamente. Bien. ¿Alguien más? Kelly, Sandy, Maribel, Paola. Todo claro, ¿Sí? economista. Ajá. ¿Todo claro? ¿No hay dudas? ¿No? No, economista. Bueno, Ninguna si no hay economía. dudas, he logrado el objetivo de la clase, les he explicado lo que concierne a los instrumentos económicos, modelos económicos, variables económicas, series estadísticas, informes económicos. Entonces ya están en capacidad en la unidad 2 de interpretar el glosario de términos conjuntamente con el Producto Interno Bruto. La unidad 2 trata de los agregados económicos con su principal agregado, que es el Producto Interno Bruto, que no es más que la cantidad de bienes y servicios que produce la economía en términos monetarios. Entonces voy a pasar la asistencia para retirarnos. Benavides Kevin. Benavides. ¿No está Benavides? Flores Elian. Presente. Guzmán Cristian. Presente. Irú Araceli. Presente. Jara Josué. Presente, economista. Malte Dagni. Presente, economista. Mejía Lisset. Presente, economista. Moreno Evelyn. Presente. Pascual Sandy. Presente, economista. Pascual Wendy. Presente. ¿Ustedes son hermanas o primas? Hermanas, economista. Ok, muy bien. Pierre Puesan Paola. Presente, economista. Uvidia Alexis. Presente. Villalba Kelly. Presente, economista. Yepes Michelle. Presente. Creo que Kevin tuvo problemas para retirarse. Creo que sí. Vamos a ver. Sí, lo que se le fue la luz. Sí, ya me había comentado. Parece que ahí aparece como blanco. Bien, vamos a colocarle la asistencia a todos entonces. Bien, es importante que participen, es importante que pregunten y que la clase sea mucho más activa y yo no me sienta, como les mandé el mensaje, como una sesión de espiritismo. Digan sí o digan no, pero por favor respondan. Si entienden o no entienden, yo les vuelvo a explicar, tal como lo hizo la señorita Pascual. ¿Oyeron? Entonces nos vemos, Dios mediante, el 28. Vayan haciendo las actividades, de manera que cuando se active la plataforma la puedan subir en forma inmediata en formato PDF, según lo establecen las normas antes, durante y después de las clases virtuales. ¿Oyeron? Vamos a dejarlo hasta aquí para no seguir avanzando. Ya hemos culminado con la unidad número 1, perdón, y en la próxima clase iniciamos la unidad número 2. Les agradezco por favor que lean el material de los conceptos básicos para que puedan entender la unidad número 2, que es un poquito compleja, y ya empezamos con los ejercicios. Ejercicios de cálculo de Producto Interno Bruto, de tasa de desempleo, de tasa de crecimiento y de tasa de inflación. Entonces, la mejor forma de entender los ejercicios es el manejo de la teoría, porque si no, el examen parcial va a ser 70% ejercicios, 30% teoría. ¿Oyeron? Entonces, después les envío los 305 ejercicios que pueden resolver para el examen. Bien, si no hay más que establecer, vamos a dejarlo hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. Feliz noche y ya les envío las actividades a través del grupo de WhatsApp. ¿Oyeron? Sí, economista. Bien. Si no hay preguntas. Sí, gracias. Bien, muchas gracias.